Otro episodio de tu canal Historia Contada. Muy bien, en esta oportunidad vamos a referirnos a la fecha del nacimiento de Jesús, ya que nos acercamos a las Navidades. Bueno, qué bueno hablar de este tema y hacernos la pregunta, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué el 25 de diciembre? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Muy bien, te invito a que te quedes en el canal, a que te suscribas, que me des un like. Muy bien, en primer lugar, para los primeros cristianos, no parece que celebrasen su cumpleaños. O sea, para los primeros cristianos, eso de celebrar cumpleaños no era algo tradicional, como lo podemos ver hoy en nuestro tiempo. Nosotros para todos celebramos, sobre todo acá en Venezuela, que siempre tenemos ese espíritu celebrativo. Celebramos todo. Cualquier cosa, pues es un motivo de celebración. Bueno, en los primeros cristianos no parece que celebraran su cumpleaños. Eso lo encontramos en Orígenes, por ejemplo, año 495. Más bien ellos celebraban lo que era el día de su nacimiento, dies natali le llamaban, el día de su entrada en la patria definitiva, como dice Policarpo. Lo que quiero decir con esto es que hasta el siglo III no tenemos noticias sobre alguna fecha del nacimiento de Jesús. Eso no existe hasta el siglo III. Recordemos que la historia va recorriendo por diferentes siglos y cada siglo pues tiene sus hechos históricos. Bueno, hasta el siglo III no hay noticias reales sobre una fecha concreta del nacimiento de Jesús. Los primeros testimonios de escritores de aquella época señalan diversas fechas. El primer testimonio indirecto, que es el que vamos a ver hoy en este capítulo, de la Natividad de Jesús, se centra en Sexto Julio africano en el año 221. Digamos, es la primera referencia directa que tenemos de la celebración de este calendario litúrgico. Otra referencia directa de la celebración o de esta celebración es la del calendario litúrgico filocaliano, por allá por el año 354, que nos dice: el 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Después del siglo III, a partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha del nacimiento de Jesús son comunes en la tradición occidental, mientras que en la tradición de Oriente prevalece el 6 de enero. Entonces, es posible que en dos ámbitos, tanto en Oriente como Occidente, se manejen estas dos fechas, siempre basándonos en hechos históricos, como es lo natural, ¿no? Porque el hecho histórico es lo que nos va a dar razones de algunas cosas que hoy podemos creer, ¿no? Muy bien, en este sentido, la explicación bastante difundida es que los cristianos optaron por el 25 de diciembre porque en Roma se celebraba el Dies Natalis Sol Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto. Estamos hablando del año 274. Bueno, por aquel tiempo, en Roma, que era el imperio dominante en ese momento, celebraban ese día, el 25. La victoria de la luz sobre la noche más larga del año. También tenemos que tener en cuenta que el día 25, sobre todo en Europa, se da el solsticio de invierno. Se convierte entonces en el día más corto, bueno, en algunos sitios sería el día más largo. Pero a lo que voy es que se da como este simbolismo, el sol, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. El 25 entonces sería la noche más larga del año por el solsticio de invierno.
Y esta explicación se apoya en lo que es la liturgia de Navidad de ese día y que los padres de aquel momento, ¿no? Los primeros historiadores, primeros cristianos, establecen un paralelismo entre el nacimiento de Jesús y las expresiones que aparecen en la Biblia que hablan del sol de justicia o la luz del mundo. Digamos que esa es una de las primeras referencias explicativas de por qué la fecha. Por eso fue bastante difundido este tema de que el 25 es que se optó o se dijo que era el año del nacimiento, o el día, perdón, del nacimiento de Jesús. Sin embargo, no hay pruebas de esto. Parece difícil imaginarse que los cristianos de aquel entonces quisieran adaptar fiestas paganas al calendario litúrgico. Digamos que esto es un argumento que dicen muchos y bueno, empiezan a decir que los primeros cristianos se relajaron. Bueno, todo lo contrario, no hay pruebas de que en algún momento ellos pudiesen adoptar esas costumbres paganas. No hay pruebas de que eso fuese así, de que ellos quisieran adaptar fiestas paganas al calendario litúrgico, especialmente cuando acababan de experimentar la persecución. Es posible, no obstante, que con el transcurso del tiempo, esta fiesta cristiana fuera asimilada por la fiesta pagana, ¿no? La fiesta pagana fuera asimilada. Es probable, ¿no? Otra explicación plausible o probable es la que hace depender la fecha de nacimiento de Jesús de la fecha de su encarnación. Como sabemos, son dos cosas diferentes. El nacimiento se da en Belén de Judea, el 25, que es la fecha que estamos nosotros explicando. Sin embargo, la encarnación es el momento de la concepción, 9 meses antes. Son dos fechas diferentes. Sin embargo, se relacionan estas fechas y hay un tratado anónimo sobre los solsticios de equinoccio que afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 del calendas de abril, es decir, 8 de abril del mes de marzo, que sería el 25 de nuestro año o calendario litúrgico. Y eso se convierte en el día de la pasión y de su concepción, y que fue concebido el mismo día en que murió. Eso, hay otro testimonio que nos habla de eso en la historia. Por eso la relación entre pasión y encarnación es una idea que está en consonancia con la mentalidad antigua y medieval. Después de los primeros siglos, bueno, viene lo que es la antigüedad, esos primeros siglos en la antigüedad y luego la medieval. Bueno, esta idea era bastante difundida y admiraban con perfección un universo total, era un todo. Por lo tanto, las dos fechas estaban vinculadas. Se trata de una concepción que también encuentra sus raíces en el judaísmo, como todos sabemos. Sea lo que sea, bueno, estas son dos probables fechas, dos explicaciones de por qué se elige esta fecha o por qué es el 25. En algunos datos, pues hay muchas explicaciones históricas. Por ejemplo, hay una explicación histórica del marco que nos deja el Evangelio de San Lucas. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo en el mundo entero. Luego, lo que hace este evangelista es introducir con estas palabras el relato del nacimiento de Jesús. Lo que sí está claro es que fue un hecho histórico. Al margen de las fechas, de si es el 25, si fue el 26, si fue en marzo, si fue, bueno, al margen de todo eso, fue un hecho histórico. Histórico porque está comprobado por los diferentes historiadores de esa época y porque eso nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Se ha recogido. Hay muchas personas que empiezan siempre a cuestionarse, empiezan siempre a decir, bueno, ¿y si quién dijo que eso se escribió y si lo que escribió no fue cierto? Bueno, hay una continuidad tradicional y los primeros que vivieron eso, pues lo vieron y eso lo dejaron
a las siguientes generaciones y eso se convierte en la tradición, la tradición. Entonces Lucas introduce con estas palabras el relato del nacimiento de Jesús y explica que ha tenido en un lugar de Belén. En cuanto al censo de Augusto, también aparece en escritos de historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo, eran historiadores de esa época. Y el censo se hizo realmente. El censo era para determinar y recaudar impuestos de Roma. Es la razón por la cual José con María, que estaba encinta, que estaba a punto de dar a la luz, se van de Nazaret a Belén. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús en la ciudad de David se coloca en el marco de una gran historia universal. Entra en la historia. No es que se va, no es que es un hecho aislado o es un hecho como cualquier otro. No, el nacimiento de Jesús entra dentro de la historia. El emperador no sabe nada. Ni siquiera se imagina que esta gente sencilla que está de viaje en un momento difícil y que no tienen idea, pues, es causa de que sea el nacimiento de una promesa, y esa promesa es la del Mesías. Por eso, para este evangelista Lucas, que además es historiador, es importante el contexto universal. Por primera vez se empadrona al mundo entero. Por primera vez hay un gobierno y un reino que abarca todo el orbe. Y por primera vez hay una área pacificada, un reino que abarca todo, un área pacificada donde se registran los bienes de todos y todos se ponen al servicio de la comunidad. En este tiempo en el que vivimos guerras, bueno, podemos pensar que por primera vez, al menos en un año, hubo paz en el mundo. Hubo paz. Fue el año del nacimiento de Jesús. Y esa gran área pacificada es donde se registran los bienes y que se ponen al servicio de la comunidad. Solo en este momento es en el que se da la comunión de derechos y de bienes en gran escala. Como para todos es sabido, pues hay guerras en el mundo, sobre todo la guerra entre Israel y Palestina, poner un ejemplo. Bueno, una guerra donde no hay Estado de Derecho, nadie respeta derecho internacional, nadie respeta nada. Bueno, en este momento, el nacimiento de Jesús, se da esa comunión de derechos y se da en gran escala. Hay una lengua universal que permite que una comunidad cultural pueda entenderse en el modo de pensar y de actuar y que puedan entrar en el mundo en el mensaje de la salvación. Por eso hay una conexión entre Jesús y Augusto, y es una conexión un poco más profunda, podemos decirlo así. Augusto no quería ser solo un soberano cualquiera. Por eso se hace escribir una preine, que es una inscripción, una moneda, que se remonta al siglo IX antes de Cristo, y nos muestra cómo él quiso que lo vieran y lo comprendieran, en el caso de Augusto. Pero bien, el nacimiento de Jesús se da en este momento. La providencia divinamente dispone la vida para colmar al hombre, y es un dato histórico para que entendamos, que el nacimiento también se da en algunos contextos históricos y que sería bueno que nosotros nos diésemos a estudiar. El día del natalicio de Dios fue para el mundo el principio de los evangelios. Bien, mis amigos, entonces para ir llegando al final de este episodio, lo que tenemos que entender es que la cuestión de la fecha para los primeros cristianos no era algo que les preocupaba, y no como ahora, que ahora tratan de preocuparse de esa fecha para tratar de desprestigiar o para tratar de decir que nunca hubo nacimiento. Bueno, para los primeros cristianos no era algo que les preocupaba. Ellos establecieron esa fecha entre los siglos primero y segundo. Y hay una instancia y hay razones políticas, pero también razones religiosas y por supuesto hay razones históricas como lo hemos venido observando. Ok, vamos a seguir trabajando este tema, sobre todo a partir de los calendarios festivos. Los calendarios festivos también nos pueden dar un dato de por qué o cómo se calculó este año.
Sin embargo, ya hacia el siglo IV es que se establece la fecha del 25 de diciembre. Y se establece por la razón que les dije. El solsticio, el día más o la noche más larga del año, bueno, sobre la noche más larga del año, el sol nace y viene a iluminar el mundo. Digamos que ese sería el simbolismo del nacimiento y del día que se elige, y sobre todo porque ese día se celebraba el Sol Invictus del Imperio Romano. Luego más adelante se instituye como el calendario en esa fecha, y para nosotros pues conocido, todos conocemos el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Es común en nuestro mundo occidental. Bien, así estamos llegando al final de otro episodio. Vamos a seguir haciendo más episodios sobre este tema para tratar de dar datos puntuales. Te invito a que me sigas en los próximos episodios, que me dejes un like, que te suscribas. Hasta la próxima.